Para iniciar este webinar de claves para una familia unida y en paz, me gustaría invitarlos a que comencemos con unas reflexiones. Y los invito también a que escriban estas reflexiones. Ojalá puedan tener con qué y sobre qué tomar notas, tomar apuntes. Entonces vamos a comenzar con unas preguntas de reflexión. La primera pregunta que los invito a que escriban es: ¿qué resultado están teniendo hoy en día en su familia? ¿Qué resultados están teniendo hoy en día en su familia? Podemos estar teniendo diferentes resultados, pero a donde quiero llevarlos es a esta reflexión. ¿Qué resultados están teniendo hoy en día en su familia? Esos resultados que nosotros podemos estar teniendo, básicamente los vamos a clasificar en dos tipos. Estamos teniendo o resultados satisfactorios o estamos teniendo resultados insatisfactorios. Realmente no vamos a encontrar más tipos de resultados. Ahora, vámonos con otra segunda reflexión. Esos resultados que ustedes están teniendo en su relación de familia, ¿a qué se los atribuyen? ¿A qué le atribuyen ese resultado? La socia levantó la mano. Muy buena pregunta la socia. Cuando hablamos de familia, vamos a abarcar un concepto muy amplio de ella. No solo es la pareja, no solo son los hijos, sino vamos a abarcar en el concepto de familia toda la idea que nosotros tengamos, y hablo de nosotros tengamos como latinoamericanos, porque sé que en este webinar tenemos personas de diferentes nacionalidades, diferentes países. Entonces, voy a extender un poco esto a la socia y los demás. En términos nosotros muchas veces como latinos, en la idea de familia es una familia bien extensa o bien extendida, donde incluso en algunos momentos cuando hablamos de familia las personas piensan en abuelos, tíos, primos, sobrinos, nietos. Entonces vamos a abarcar como familia no solo la nuclear, sino toda esta familia extendida dentro, repito, de las creencias que nosotros como latinos podamos tener asociados a ellas. Ahora, vuelvo a la reflexión. La primera reflexión es qué resultados estamos teniendo hoy en día en nuestra familia. Y les decía hace unos minutos, solo estamos teniendo dos tipos de resultados, o satisfactorios o insatisfactorios. La segunda reflexión, como la que estamos comenzando, es a qué le atribuimos esos resultados o ese resultado. Y ahí sí pueden escribirlos ustedes en el chat, como para que esto no sea un monólogo, sino más charladito, más conversadito. ¿A qué le estamos atribuyendo o a qué le podemos atribuir esos resultados? Si son satisfactorios, qué bien, qué rico, pero ¿a qué se los atribuimos? Si son insatisfactorios, de igual manera, ¿a qué le atribuimos esos resultados insatisfactorios? ¿Qué dicen? Los leo ahí en el chat. Mónica, la poca regulación de los padres. Perfecto. Ese creería que es, o interpreto que es un resultado insatisfactorio. Alexandra, buenas noches. Satisfactorios por la buena comunicación, confianza, respeto, qué chévere. Os quita falta de aceptación, que cada quien es libre de ser como quiera ser. Vale, que de alguna manera tenemos unas herramientas con las que podemos asegurar una buena relación familiar. Familia numerosa con diferentes enseñanzas en cada núcleo. Sí, suele suceder cuando hablamos ya de la familia ya extendida. Ahora, permítanme hacerles otra reflexión. ¿Qué han hecho hasta ahora para procurar tener resultados más satisfactorios en su relación familiar? ¿Cuál es el método? ¿Cuál es la información? ¿Cuál es la herramienta que ustedes han utilizado hasta ahora para poder conseguir resultados satisfactorios en su relación familiar? ¿Qué han hecho hasta ahora para lograr tener resultados satisfactorios? Y como les decía hace un momento, no solo en el núcleo, sino lo hablamos también en la familia extendida. ¿Ok? Buenos resultados de poner a cada quien en su lugar, compromiso, respeto y aceptación de cada experiencia, acuerdos y respetar, el dejar de culpar al otro por lo que yo siento, comunicación constante. Dentro de lo más importante, para poder tener una relación familiar en paz, vamos a empezar a conocer dos métodos. Para poder tener una relación familiar en paz, podemos usar el método de la ignorancia o el método de la sabiduría. Entonces, vamos a decir que existen dos métodos. Repito, método
de la ignorancia o método de la sabiduría. Ahora, ¿cuál es el método de la ignorancia? ¿A qué le vamos a llamar el método de la ignorancia? El método de la ignorancia es el que usamos con mayor frecuencia en nuestras relaciones familiares, desde el núcleo hasta la familia extendida. Pero ¿en qué consiste el método de la ignorancia? El método de la ignorancia consiste en controlar, imponer, prohibir, interferir, amenazar y agredir. Ese es el método de la ignorancia que con gusto lo voy a repetir. Entonces, el método de la ignorancia, repito, ¿en qué consiste? En controlar, en imponer, prohibir, interferir, amenazar y agredir. Ahora, este método de la ignorancia es el que nosotros mayormente utilizamos porque pensamos o creemos que si utilizamos este método vamos a lograr tener una familia unida, vamos a lograr tener una familia en paz. Sin embargo, cada vez que en nuestras relaciones utilicemos el método de la ignorancia, el resultado que vamos a tener va a ser totalmente insatisfactorio. El asunto, señoras y señores, es que en muchas ocasiones hemos aprendido, nos han enseñado y hemos aprendido que estos métodos que estamos hablando, este método de la ignorancia, siempre nos va a ayudar. Y en lo que vamos a trabajar en este webinar, y si ustedes nos acompañan en la Escuela de Magia del Amor, lo que vamos a aprender y a trabajar es que existe un método diferente para aprender a manejar nuestras relaciones, en especial las relaciones familiares. Ahora, ¿en qué consiste el método de la sabiduría? El método de la sabiduría consiste en aprender a respetar y a aceptar a los demás. El asunto con esto, señoras y señores, es que realmente en la medida en que nuestra mente esté llena de una cantidad de creencias sociales, religiosas, culturales, incluso políticas o económicas, la posibilidad de aceptar y de respetar aquello que difiere, aquello que es diferente a nuestras propias creencias, va a ser extremadamente difícil. Entonces, para que nosotros poco a poco podamos empezar a usar el método de sabiduría en nuestras relaciones, necesitamos empezar a hacer un ejercicio muy hermoso. ¿Cuál es ese ejercicio? El ejercicio de dejar de hacer universal nuestro sistema de creencias. Entonces, vamos a decir que por ahora, porque este es un abrebocas, esto vamos a decir que son los primeros pasos. Por ahora, cada uno de nosotros como seres humanos tiene derecho a tener un sistema de creencias. No vamos a juzgar, no vamos a invalidar el sistema de creencias que cada persona pueda tener o incluso el que nosotros tenemos. El segundo paso, ¿en qué consiste? En dejar de hacer universal nuestro sistema de creencias. Entonces, repito, no voy a juzgar que tengo unas creencias, pero no voy a hacer universal mi sistema de creencias. ¿A qué me refiero dejar de hacer universal el sistema de creencias? Dejar de hacer universal el sistema de creencias hace referencia a darle a las demás personas la libertad para que puedan vivir a su manera. No todo el mundo tiene que pensar como yo creo. Y vamos a darnos cuenta poco a poco, o es la invitación por lo menos, a que podamos comprender que nuestras creencias no son verdades. Las creencias no están cimentadas sobre verdades. Pero voy a elaborar esto para no torcerles mucho la cabeza. Cuando hablamos de creencias, repito, sociales, políticas, religiosas, económicas, culturales, estamos hablando de posturas que tenemos ante la vida que se originan en ideas que son totalmente individuales, totalmente personales. Ayúdenme, por favor, a encontrar una creencia que sea universal. Repito, estamos hablando de creencias sociales, religiosas, culturales, políticas, económicas. Ayúdenme a encontrar, por favor, una creencia que sea universal. Pedrito entonces dice, no hay creencias universales. Veamos qué dicen los demás. Ayúdenme a una creencia que sea universal. Ok, pero entonces interesante, mientras ustedes van escribiendo, voy a tomar lo que dice Suni de son individuales aprendidas. Mucha atención con esto.
¿Algunos de ustedes tienen hermanos? Sí, ok, perfecto. Y fueron criados en el mismo hogar, porque puede que no hayan sido criados en el mismo hogar, pero con sus hermanos fueron criados en el mismo hogar y digamos, o una pregunta adicional, ¿tienen los mismos padres? Es que esto siempre será un acto de fe, pero digamos que tienen los mismos padres, digamos que fueron criados en el mismo hogar. ¿Ustedes y sus hermanos ven la vida de la misma manera? ¿Cierto que no? Ok, perfecto. Entonces, ¿qué estamos verificando? Efectivamente, como ustedes lo escribieron en el chat, no existen creencias universales. Incluso estamos hablando de hermanos y como hermanos vemos la vida de manera totalmente diferente. Ahora, vámonos por otro lado. ¿A qué personas sobre el planeta las afecta la gravedad? ¿A qué personas sobre el planeta las afecta la inercia? Ok, pero entonces cuando hablamos de la gravedad y hablamos de la inercia, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de leyes de la física. Entonces, fíjense por favor que por un lado que tenemos las creencias sociales, religiosas, culturales, políticas, económicas, todo eso que he venido hablando, pero por otro lado que vamos a tener las leyes de la física, la química, la biología. Ahora, mayormente nosotros sobre qué construimos nuestras relaciones. ¿Construimos nuestras relaciones sobre leyes o construimos nuestras relaciones sobre creencias? Efectivamente, mayormente construimos nuestras relaciones sobre creencias. Sin embargo, si nosotros construimos nuestras relaciones sobre creencias, estamos hablando que estamos usando un método para construir relaciones que es totalmente individual, que es personal y que además de plano, en su génesis, en su origen, excluye a la otra persona. Mucha atención con lo que estoy diciendo. Pilas y si es necesario lo repito porque puede que estemos nadando en arequipe. Nuestras creencias son individuales, son personales y nuestras creencias de plano excluyen a la otra persona. Nuestras creencias no contemplan al otro. Mucha atención con esto. Ninguna creencia va a contemplar al otro. Es la razón por la que les decía hace unos minutos, la invitación es que dejemos de hacer universal nuestro sistema de creencias. Del sistema de creencias se deriva algo que yo llamo el deber ser. El deber ser crea una postura ante la vida que es como yo quiero que los demás sean, como yo creo que el mundo debería comportar. El deber ser es algo totalmente individual, totalmente personal. El problema con el deber ser, señoras y señores, es que nosotros lo hacemos universal. Entonces, ¿cuándo se complican nuestras relaciones? ¿Cuándo se enreda nuestra vida? Nuestras relaciones se complican y la vida la enredamos cuando nosotros hacemos universal nuestro deber ser, cuando nosotros pretendemos que los demás se comporten como yo creo o me imagino que debería ser. Entonces, si yo trato de hacer universal el deber ser, ayúdenme con esto, por favor. ¿Qué va a suceder con la paz en la relación o en la dinámica familiar? Voy a repetir la reflexión. Si yo hago universal mi deber ser y mi deber ser no contempla al otro, lo excluye, lo invalida, en el momento en que yo trago universal mi deber ser, ¿qué sucede en la paz en la relación familiar? Los leo. Entonces, Pedrito, conflicto, Johncito, no va a haber paz. Cami, se pierde la paz. Clarita, se pierde la paz y hay conflicto. Discordia permanente, no hay paz. Cuando nosotros construimos relaciones desde el deber ser, es que vamos a usar el método de la ignorancia, el que les decía hace un momento. Voy a utilizar el método de la ignorancia, que repito, ¿cuál es? Vamos a controlar, imponer, prohibir, interferir, amenazar y agredir como una forma de buscar la paz. Y curiosamente, el método de la ignorancia, en vez de generar paz, va a hacer todo lo posible, va a hacer todo lo opuesto. Va a acabar generando por completo nuestra relación.
Es la razón entonces por la que ¿qué proponemos? Pasarnos del método de ignorancia al método de la sabiduría, que en qué consiste respetar y aceptar. Pero para poder respetar y aceptar, repito, necesito dejar de ser universal mi deber ser. En la medida en que yo haga universal mi deber ser, no podré tener relaciones pacíficas, no podré tener una relación o una dinámica familiar pacífica. Ahora, dentro de todo esto hay algo muy hermoso también. Es necesario comprender algo esencial. Una familia en paz no necesariamente es una familia unida. Mucha atención con eso porque puede torcer un poco la cabeza. Una familia en paz no necesariamente es una familia unida. Entonces, ahí nos surge una pregunta bien interesante o una reflexión bien interesante. ¿Cuál es la diferencia entre integrarse y relacionarse? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es la diferencia entre integrarse y relacionarse? John, para integrarse se requiere estar parejos y afinidad mental. Chévere. Cami, esas caras es que no sabes, no respondes. Ok, chévere. Entonces vamos elaborando esto, chévere, porque la idea es eso, es llevarlos a toda esta reflexión que estamos haciendo en este momento. Para integrarnos, como escribe John, ¿qué vamos a necesitar? Necesitamos evaluar el nivel de afinidad mental. ¿Por qué? Porque el integrarnos es asociarse. Para asociarnos necesitamos tener un propósito en común. Y para asociarnos necesitamos evaluar qué tan afines somos en la forma de ver la vida. Porque cada vez que nos integramos, cada vez que nos asociamos, vamos a manejar unos ciertos elementos en común. Y para manejar unos elementos en común necesitamos hacer unos acuerdos. El asunto, señoras y señores, es que si no hay afinidad, no existe la posibilidad de hacer acuerdos. Mucha atención con esto. Si no hay afinidad, no existe la posibilidad de hacer acuerdos. Ahora, hay algo adicional con esto. A mayor afinidad, menos necesidad de hacer acuerdos. Mucha atención con esto que estoy diciendo porque puede sonar a trabalenguas y puede confundir un poco, que si lo llega a hacer, me lo hacen saber. Para poder asociarnos, para poder integrarnos, se necesitan los acuerdos, porque a través de los acuerdos vamos a buscar el punto neutro con el que vamos a manejar las diferentes situaciones. Sin embargo, a mayor afinidad, llega un momento en que vemos las cosas de manera similar o igual. Por lo tanto, si vemos las cosas de manera similar o igual, hay muchas ocasiones en las que no necesitamos hacer acuerdos porque estamos totalmente alineados. Ahora, si no hay afinidad mental, no existe la posibilidad de hacer acuerdos. Si no existe la posibilidad de hacer acuerdos, cada uno va a manejar las diferentes situaciones a su manera. Mucha atención con esto. Cuando no hay afinidad, cada uno va a manejar las diferentes situaciones a su manera. Y cuando nosotros manejamos las diferentes situaciones a nuestra manera, pues vamos a decir que no estamos asociados, no estamos integrados y el manejar las diferentes situaciones a la manera de cada quien en algún momento va a acabar generando conflicto, va a acabar generando malestar. También es muy importante que nosotros empecemos a manejar lo siguiente. Cuando nosotros nos asociamos o nos integramos, ya no hay decisiones unilaterales. Mucha atención con eso, mucha atención con eso. Cuando nosotros nos integramos, cuando nos asociamos, ya no hay decisiones unilaterales. Cuando estamos asociados, cuando estamos integrados, todas las decisiones son consensuadas. Porque todas las decisiones están asociadas al propósito en común. Ahora, ¿qué quiere decir entonces el relacionarse? Ok, estoy en el chat un momento, ya Moni entonces describo qué es eso o explico qué es eso de afinidad. Cuando hablamos de las relaciones hacen referencia a ese
compartir que podemos hacer de manera esporádica y espontánea en el día a día. Relaciones laborales, profesionales, relaciones sociales, donde también, como decía yo hace un momento, o decían todos ustedes, lo que van a requerir es de respeto hacia el otro. Pero fíjense que en estas relacionarse, no estamos hablando de un propósito en común, no estamos hablando de un integrarse o una asociación. Por lo tanto, el relacionarse no requiere de hacer acuerdos, el relacionarse ni siquiera requiere de una afinidad. Las relaciones, que son estas esporádicas y espontáneas, lo único que requieren es una cortesía, un cierto nivel de diplomacia y, como ya lo habían dicho ustedes, bastante respeto. Ahora, ¿qué sucede? Y esto es bien interesante. No sé si ustedes se han dado cuenta que es mucho más fácil ser corteses, diplomáticos y respetuosos en esa interacción del relacionarse con terceros que con personas con las que aparentemente estamos integrados. No sé si lo que le estoy diciendo está claro, que si no es claro me lo hacen saber. Repito, no sé si ustedes se han dado cuenta que en muchas ocasiones es mucho más fácil ser corteses, respetuosos y diplomáticos con terceros que serlo con aquellos con los que aparentemente estamos integrados. ¿Sí se han dado cuenta ustedes de esto? Como en muchas ocasiones, con padres, con hermanos, con hijos, cuesta más trabajo ser diplomáticos, corteses y respetuosos. Es curioso, esto es algo que siempre me ha llamado muchísimo la atención. Entonces, una vez más, ¿qué es esto de la afinidad? Para responder a Mónica y a los demás, porque ofrezco disculpas, no les lo expliqué. La afinidad hace referencia a qué tan parecidos somos en la forma de ver la vida. Pero la afinidad, curiosamente, la vamos a encontrar en dos aspectos. La afinidad la puedo encontrar en las creencias y o también la puedo encontrar en la comprensión. Voy a repetir eso. La afinidad la voy a encontrar a nivel de creencias y a nivel de comprensión. Ahora, ¿qué es la afinidad a nivel de creencias? Como para explicarlo mejor, y eso es un dato adicional, dato misceláneo o misceláneos como dicen los gringos. Hace muchos años le estoy diciendo que ya de 15 a 20 años, se hizo un estudio en Estados Unidos con el que se quería determinar en qué lugar del país estaba el índice más alto de divorcios. El estudio quería esto, determinar en qué en qué lugar del país estaba el índice más alto de divorcios. Bien, después de este estudio, el estudio arrojó que el índice más alto de divorcios en Estados Unidos se encuentra en las dos costas. Y los matrimonios más duraderos, más longevos, más estables, los matrimonios más duraderos se encuentran en el centro del país. Ahora, posterior a estas conclusiones, se empezó a estudiar por qué. Y el estudio arrojó algo bien interesante. ¿Por qué el índice más alto de divorcios está en las costas? Porque la mayoría de inmigrantes o de inmigrantes se quedan en las costas, no van al centro del país. Entonces, en las costas tenemos mayor diversidad cultural. A mayor diversidad cultural, menor afinidad. Entonces, a menor afinidad, menos capacidad para ponerse de acuerdo en el manejo de las cosas del día a día. Y en el centro del país, pues no tenemos tantos inmigrantes y en el centro del país, hablando de Estados Unidos, se tienen, por lo general, estas personas que nacieron y crecieron en el mismo pueblo, que estudiaron en la misma escuela, que practican la misma religión, por lo tanto hay mayor afinidad. Entonces fíjense que la afinidad la vamos a encontrar tanto en las creencias como en la comprensión. La comprensión vamos a verlo como esta claridad mental cuando nosotros empezamos a reconocer cómo funciona la vida, cómo funciona el universo, que es el propósito de Escuela Magia del Amor. Pero por ahora no me voy a ir por las ramas ni detener en eso, simplemente es explicar la afinidad. Afinidad es qué tan parecidos somos nosotros en la forma de ver la vida y
esta similitud la vamos a encontrar, repito, o en las creencias o en la sabiduría, en la comprensión. Me hacen saber si definí qué era la afinidad. Ahora, cuando les decía hace un momento que una familia en paz no necesariamente es una familia unida, ¿a qué hace referencia esto? Que si nosotros hacemos la invitación a evaluar qué tan afines somos entre nosotros, tal vez nos vamos a dar cuenta que no hay mucha afinidad. Y cuando no hay mucha afinidad, repito, no hay cómo asociarnos, no hay cómo integrarnos. Y pretender forzar una integración o pretender forzar una asociación cuando no hay afinidad siempre va a llevar a usar el método de la ignorancia. Entonces, si nosotros evaluamos qué tanta afinidad tenemos con nuestros hermanos, con nuestros padres, con nuestros hijos, tíos, sobrinos, primos y si quieren abuelos y métanle más gente a este caldo, vamos a darnos cuenta que no necesariamente hay mucha afinidad. Entonces, podemos empezar a darnos cuenta que las relaciones familiares, si las manejamos desde sabiduría, no necesariamente implican un integrarse, pero sí puede ser un relacionarse. ¿Me van siguiendo hasta ahora? Hasta ahora, ¿cómo va la mente? ¿Cómo va la mente? ¿Qué les está dando vueltas? ¿Qué les está haciendo ruido? ¿Cómo va esta información que voy compartiendo con ustedes? Mientras ustedes me escriben, voy al chat un momentico. Ok, en Escuela Magia del Amor, sí, Pedrito, es lo que llamamos homogéneos incompatibles, que no me detengo a explicar eso porque no me da todo el webinar para explicarlo, pero es justo lo que vamos a tratar en Escuela Magia del Amor. Dianita, a mí no me quedó tan clara la afinidad por la otra opción que no es creencias, ya lo explico. Aurelia, ¿cuándo saber si son entrenadores o deberíamos poner distancia? Ya voy para allá. Cami, a respetar las creencias de los demás integrantes. Sin embargo, tomamos la decisión desde la comprensión en no relacionarnos. Me corrige si me equivoco. Ok, perfecto. Entonces voy respondiendo a esto y mientras van surgiendo más inquietudes. Entonces, Dianita, a mí no me queda claro lo de la afinidad por la otra opción. La otra opción es la que llamamos de la comprensión. Pero entonces vamos a definir la comprensión de la siguiente manera. Y si quieren escribirlo. La comprensión la vamos a ver como la capacidad de evaluar resultados y con base en resultados ir cambiando nuestra personalidad. La comprensión, voy a repetir, entonces, la comprensión en qué consiste en la capacidad de evaluar resultados y con base en resultados ir cambiando nuestra personalidad, cambiarnos a nosotros mismos. ¿En aras de qué? En aras de tener cada vez resultados más satisfactorios. La comprensión también es el resultado de ir sabiendo cómo funciona la vida, cómo funciona el universo y adelantándome un poco o dándoles más información, la comprensión es el resultado de ir conociendo las leyes del universo. El análisis nos abre la puerta de la comprensión. Entonces, en Escuela Magia del Amor, invitamos a usar constantemente el análisis porque el análisis es el que nos va a llevar a la comprensión, porque el análisis consiste en evaluar y con base en evaluar los resultados, hacemos un proceso de autoobservación, de introspección, con el que identificamos en nuestra conducta qué llevó a tener ese resultado. Les vamos a decir que cada vez que nosotros tenemos un resultado insatisfactorio en nuestra vida, vamos a formularnos la siguiente pregunta. Y los invito a que escriban la siguiente reflexión. Cada vez que tengamos un resultado insatisfactorio en nuestra vida, vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo hice para generar ese resultado? ¿Cómo hice para generar ese resultado? Porque siempre la invitación de Escuela de Magia del Amor consiste en trabajar en nosotros mismos. Entonces, en el método de la comprensión, Aurelia, ¿qué sucede? En el método de la comprensión renuncio a trabajar en los demás.
En el método de la comprensión renuncio a cambiar a los demás. En el método de la comprensión renuncio a interferir en la vida de los demás. Ahora, desde la comprensión, ¿qué va a suceder? Desde la comprensión sucede algo bien interesante. Es que desde la comprensión me doy cuenta que los demás no tienen ningún problema. Desde la comprensión me doy cuenta que los demás no tienen que cambiar absolutamente nada. Y desde la comprensión aparece el respeto y la aceptación. Pero desde el respeto y la aceptación sucede también algo bien interesante, Aurelia. Desde el respeto y la aceptación me doy cuenta que no puedo asociarme o integrarme con todo el mundo. Y ahí se da algo que voy a explicarles más adelante. Cami, entonces, al respetar las creencias de los demás integrantes, sin embargo, tomamos la decisión desde la comprensión en no relacionar. Me corriges. Ok, entonces, efectivamente, ¿qué sucede? Cuando, ay, me salté una pregunta, ya me devuelvo. Qué pena, los confundí a ustedes. Estaba respondiendo, él era Dianita, y ahora le respondo a Aurelia. Qué pena, Aurelia, te confundí. Qué pena, Dianita también. Entonces, Cam, desde la comprensión, es decir, desde la aceptación y desde el respeto, sé con quién me relaciono y con quién me integro y con quién no me integro. Desde la comprensión me relaciono con todo el mundo porque puedo aceptar y respetar a los demás. Pero es que aceptar y respetar no quiere decir integrarse. O sea, son dos cosas diferentes. Ahora sí me devuelvo a Aurelia. ¿Cómo saber si son entrenadores o deberíamos poner distancia? Hay algo muy hermoso con esto, muy buena pregunta, pero aquí ya entonces quiere decir que tenemos un poco más de información de Escuela de Magia del Amor. Un entrenador es una persona que me muestra una habilidad que no he desarrollado o que me falta por desarrollar. Mucha atención con esto. Un entrenador, repito, es una persona que me muestra que hay una habilidad, hay una característica o una cualidad que todavía no he desarrollado. Y entonces, a lo que nosotros vamos a llamar entrenadores simplemente son a personas que nos están mostrando todavía nuestras limitaciones. ¿Cuáles son nuestras limitaciones? Todo aquello que lleva a juzgar, a invalidar y a criticar a los demás. Entonces, ¿cuál es la invitación con lo que nosotros llamamos entrenadores? A desarrollar una habilidad en nuestro interior. Una habilidad, una cualidad o una comprensión con la que nosotros podamos anular la fuerza externa. Mucha atención con eso y si está muy complejo me lo hacen saber. El propósito de un entrenador es que yo desarrolle en mi interior la habilidad con la que puedo anular la fuerza externa. En este caso, cuando hablamos de las relaciones, es la capacidad de aceptar y de respetar al otro. Cuando yo desarrollo en mi interior la capacidad de aceptar y de respetar al otro, inmediatamente he anulado la fuerza externa. ¿Por qué? Porque ya no hay resistencia. Al no haber resistencia, entonces el resultado es paz interior y paz en la relación. Pero aquí viene también algo muy bello. Aceptar y respetar, les acababa de decir hace unos segundos, no implica convivir. Aceptar y respetar ni siquiera implica comulgar. Aceptar y respetar quiere decir permitir. Permitir que el otro viva a su manera. Ahora, cuando hablamos de tomar distancia, vamos a hablar es que necesito aprender a ponerle un límite a mis sentimientos, necesito ponerle un límite a mis creencias. ¿Por qué? Porque la mayoría de las relaciones que nosotros tenemos se sostienen es por nuestras creencias o por nuestros sentimientos. Entonces, desde el tecnicismo de Escuela de Magia del Amor, desde el tecnicismo de Escuela de Magia del Amor, si no hay un acuerdo o si no existe la posibilidad de hacer un acuerdo, no vamos a llamar a eso una relación o un integrarnos. Solo le vamos a llamar integrarnos o asociarnos cuando hay acuerdo. Cuando no hay acuerdo, es un relacionarse espontáneo o esporádico. Ok, bueno, voy a lo que escribe Sonia en el chat. Qué pena estoy en el chat. El webinar queda grabado y después en el canal de YouTube lo pueden repetir tantas veces como ustedes quieran. Bueno,
Esa pregunta quiere decir que solo está en nuestras manos el resultado, siempre solemos culpar al otro. Así es, Moni. Siempre en las relaciones el resultado estará en nuestras manos. Entonces, ¿qué vamos a aprender? Vamos a aprender a sacar de nuestro conflicto o de nuestro drama a los demás. Los demás no tienen nada que ver con nuestro drama. Es más, en las relaciones los demás no tienen que cambiar. Efectivamente, también, Pedrito, no puedo aceptar aquello que no he comprendido. Ok, entonces continúo aquí en darles más información sobre este webinar de familia y cómo tener una relación de familia en paz. Ahora, mm, dentro de esto, como para dar muchos más elementos, vamos a darnos cuenta de algo interesante. Lo que une a las personas no es el vínculo consanguíneo. Y aquí no sé si de pronto le estoy torciendo muchísimo la cabeza. ¿Por qué? Porque nosotros, desde la creencia que tenemos, desde las creencias que manejamos, religiosas y culturales, pensamos que la familia está creada por este vínculo consanguíneo. Y desde Escuela de Magia del Amor, ¿qué nos vamos a dar cuenta? Que lo que crea la familia, o mejor, algo que vamos a manejar ahora es lo que crea la hermandad es la afinidad mental. Entonces, repito, lo que nos une no es el vínculo consanguíneo, lo que nos une es la afinidad mental. No por ser familia, lo hemos venido hablando hasta ahora, vemos la vida de la misma manera. No por ser familia, vemos la vida de la misma manera. Entonces, lo que crea el vínculo no es el grado consanguíneo, sino lo que crea el vínculo es la afinidad mental. Dentro de esto también algo interesante. El amor tampoco une. ¿Por qué el amor no une? Porque el amor es algo que permite. El amor no es algo que presiona, el amor no es algo que coarta a los demás, el amor no es algo que le exige a los demás. Entonces, el amor tampoco, por si de pronto alguno de ustedes estaba pensando el amor no une. El amor no genera vínculo. El amor lo que hace es permitir la experiencia del otro. Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente nos une? Lo que verdaderamente nos une, además de la afinidad, son los acuerdos. Voy a repetir eso. Lo que verdaderamente nos une, además de la afinidad, son los acuerdos. Y para hacer acuerdos, ya lo dije, necesitamos evaluar el nivel de afinidad. Ahora, dentro de esto voy a explayarme un poco. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que este tema de los acuerdos lo hemos ido distorsionando a lo largo de los años. Los acuerdos nunca serán conductuales. Mucha atención con eso. Los acuerdos no son conductuales. Los acuerdos son funcionales. ¿Qué quiere decir que los acuerdos no son conductuales, sino que los acuerdos son funcionales? Yo no puedo hacer un acuerdo para modificar la conducta de una persona. Cuando yo hago un acuerdo para que el otro cambie un comportamiento, eso me está diciendo que no lo estoy aceptando ni respetando. Fíjense lo interesante de esto. Cada vez que yo hago un acuerdo para modificar la conducta del otro, inmediatamente me muestra que no estoy aceptando y que no estoy respetando al otro. Entonces, para integrarnos con una persona, para asociarnos con una persona, o vamos a decir, para el caso de hacer una relación de pareja, yo necesito no solo ver lo que admiro del otro. Mucha atención con esto, que si lo estoy diciendo muy rápido me lo hacen saber. A la hora de crear una relación de pareja, que vamos a decir que la relación de pareja es el núcleo de la sociedad y el núcleo de la familia, a la hora de crear una relación de pareja, yo necesito ver no solo lo que admiro de esa persona, sino que además necesito ver lo que me molesta de esa persona, lo que me disgusta de esa persona. Necesito ver aquellos comportamientos que yo desapruebo de esa persona. Y al ver lo que me disgusta y lo que desapruebo de esa persona, necesito ser muy honesto conmigo mismo en términos de
soy capaz de convivir con esos comportamientos y solo existen dos posibles respuestas, sí o no. No hay más respuestas. Entonces repito esto, a la hora de asociarme con alguien, a la hora de integrarme con alguien, necesito no solo ver lo que admiro y lo valioso de esa persona, sino que además necesito ver lo que me disgusta o lo que desapruebo de esa persona, porque eso va a estar presente en la convivencia y necesito darme cuenta si soy capaz de aceptar o de convivir con esos comportamientos. Si yo no soy capaz de convivir con esos comportamientos, entonces el análisis que me dice no se asocie. Y no se asocie ¿por qué? Porque una vez que usted se asocie o se integre con esa persona, usted va a querer cambiar esos comportamientos de esa persona. Y eso es la primera muestra de falta de aceptación y de falta de respeto de la otra persona o hacia la otra persona. Es la razón por la que les decía, yo puedo amar a la otra persona, es decir, puedo aceptar, puedo respetar, puedo valorar a esa persona, pero no podemos convivir, no podemos asociarnos, no podemos integrarnos, porque hay cosas que vemos de manera totalmente diferente. Hasta ahí, ¿cómo vamos con esto? Voy al chat un momentico. Isa, las correspondencias de padre, madre, hermanos forman parte de nuestro destino. Ya voy para allá, Isa. Regálame unos minutos, ya voy para allá. Pedrito, Sonia pregunta, ¿qué me puede enseñar un entrenador? ¿Qué virtud de desconocido encuentro? Entonces, vamos a verlo de esta manera, para responder, Pedrito. El entrenador siempre me va a llevar a desarrollar en mi interior la habilidad, la destreza, la virtud o la comprensión con la que yo pueda anular la fuerza externa. Entonces, vamos a decir que generalizando un poco, todo entrenador me va a llevar siempre a desarrollar la virtud del respeto y de la aceptación. Y ahí es donde les decía hace unos minutos, aceptar y respetar no implica convivir. ¿Qué he podido observar a lo largo de estos años dictando Escuela de Magia del Amor, facilitando Escuela de Magia del Amor? He podido verificar que nosotros, o a nosotros en general, nos cuesta mucho trabajo eh, elaborar la idea o manejar la idea que puedo aceptar y puedo respetar al otro y a la vez no convivir o no asociarme con esa persona. Pareciera que nosotros tenemos esta creencia tan fuerte que necesito obligatoriamente asociarme con el otro. No, es que aceptar, respetar, amar al otro no es integrarse con el otro, es permitir que el otro viva a su manera. Entonces es, de alguna manera, hablándolo en las relaciones, Pedrito y Sonia, es renunciar a ser torre de control, pero es algo que voy a trabajar más adelante, tal vez en los minutos que me quedan de nuestro webinar. Cami, ¿cómo saber que ya hemos aceptado a los demás? Porque ya no hay resistencia, Cami. ¿Cómo puedo saber que he aceptado a los demás? Porque no sufro, porque no hay malestar, porque no me incomoda nada del otro. Ok. ¿Cuál es la diferencia, Cami, y los demás entre aceptar, respetar y tolerar? Es algo interesante. Tolerar es aguantar. Tolerar siempre será aguantar. Entonces, siempre que yo aguanto, tarde o temprano voy a generar algún tipo de malestar en mi interior. Y hay algo muy, muy bello. ¿Por qué? Pues ya les digo, son 40 años verificando la información de Escuela de Magia del Amor y hay algo hermoso que he verificado y es que podemos recibir la información, pero hasta no ponerla en práctica no se convierte en comprensión. Ahora, ¿por qué hago esta aclaración, Cami? Porque he conocido muchas personas, incluso me sucedió a mí en mi primer matrimonio, y curiosamente de esto les compartí un poco en la clase de ayer de Escuela de Magia del Amor, que estamos viendo el módulo de septología. Les decía que con mucha frecuencia nosotros podemos confundir aceptar con tolerar.
¿Cuándo confundimos aceptar con tolerar? Aceptar, repito, es permitir y el permitir es que cada persona viva a su manera en el lugar acorde a esa manera de ser o de ver la vida. Entonces, repito, aceptar es permitir que cada persona viva a su manera y en el lugar acorde con esa forma de vivir y de ver la vida. Caemos en tolerar, Cami, y los demás cuando nos mantenemos en una asociación en la que no hay la posibilidad de hacer acuerdos, pero yo creo que estoy haciendo un trabajo conmigo mismo porque estoy aceptando. Pero repito, si no existe la posibilidad de hacer acuerdos, me estoy engañando. Mucha atención con eso. Si yo estoy asociado con una o varias personas, pero en esa asociación o en esa integración no hay acuerdos, yo me estoy autoengañando. Y ahí estoy tolerando. Y voy a creer que ese tolerar es aceptar. Pero además sucede algo bien interesante, Cami. El cuerpo, tarde o temprano, va a gritar. Y es impresionante, Cami, y los demás, cómo he visto esto a lo largo de estos 40 años. Personas que creyeron que estaban aceptando y en realidad estaban tolerando. Y tarde o temprano acabaron con una enfermedad. Y después cuando me consultan, dice Daniel, pero ¿por qué me acabé enfermando si yo puse en práctica las herramientas de magia, aceptar y respetar? Y ahí viene una pregunta. Cuéntame cómo son los acuerdos en esa relación. ¿Y saben cuál es la respuesta? No, Daniel, yo hace mucho tiempo renuncié a hacer acuerdos con mi pareja o a hacer acuerdos con mi hermano o a hacer acuerdos con esa persona. Hace mucho tiempo yo renuncié a hacer acuerdos porque no había la posibilidad de hacer acuerdos, siempre se incumplían, entonces decidí aceptar y respetar. Ahí está el autoengaño. Si no había la posibilidad de hacer acuerdos, no había la posibilidad de integrarse. Y lo que hiciste fue aguantar, tolerar. No sé si respondo, Cam. Pedrito, el entrenador nos muestra limitaciones. Sí, el entrenador me muestra, Pedrito, mis limitaciones, pero entonces, como para verlo de otra manera, complementando eso que escribes, el entrenador me muestra lo que necesito desarrollar en mi interior. Sí, mucha atención con eso. El entrenador me muestra lo que necesito desarrollar en mi interior. Eh, es que lo que me gustaría llevarlos cuando hablamos del término entrenador es como que en nuestra mente aparezca la asociación con un entrenador deportivo. El entrenador deportivo, vamos a decir, pues vale, que mi fuerte no son los deportes, entonces puede que diga una barrabasada, una sandez, pero espero que ustedes me lo sepan comprender, entender y que no nos quedemos de pronto en el error del detalle o en el error del ejemplo. Pero vamos a decir que si yo estoy entrenando para las Olimpiadas en natación, el entrenador que busca que yo desarrolle una habilidad. ¿Qué habilidad? La habilidad de nadar esta piscina olímpica en un tiempo por debajo al récord mundial. Es decir, no me está mostrando la limitación. Mucha atención con esto. El entrenador me está llevando es a desarrollar en mí la capacidad para nadar a la velocidad del tiempo récord mundial o menos. Entonces es hacia eso. Cuando yo logro nadar a una velocidad igual o menor a la del tiempo récord mundial, ¿qué hice? Anulé la fuerza externa y ya no hay una dificultad. Por eso es más que mostrarme la limitación, el entrenador tiene el propósito que yo desarrolle en mi interior una habilidad, una destreza con la que anulo la fuerza externa. Nati, eso es totalmente cierto. El cuerpo siempre, ok, nos muestra lo que no hemos comprendido. Perfecto. Ok, entonces avanzando en esto, porque tenemos hora y media de webinar, yo no quiero robarles más tiempo y para dejar también por si hay más preguntas. Entonces decía, lo que nos une siempre va a ser la afinidad, ¿sí? Lo que nos une no es el vínculo consanguíneo, sino la afinidad y desde la afinidad
la posibilidad también de hacer acuerdos. Ahora, hacer relaciones no significa vivir permanentemente con una o varias personas. Mucha atención con esto. Hacer relaciones no significa vivir permanentemente con una o varias personas. Significa que constantemente encontramos satisfacción en el intercambio con ellas. Mucha atención con eso. Por eso la información para mí tan bella, Escuela de Magia del Amor, es que nos da una claridad sobre esto. Y un poco lo que les venía hablando en su momento. No, es que no implica integrarnos, no implica asociarnos. Por eso les decía, hacer relaciones no significa vivir permanentemente con una o varias personas. Significa que constantemente encontramos satisfacción en el intercambio con ellas y que juntos somos capaces de establecer los acuerdos necesarios para el mutuo equilibrio en el caso en que decidamos integrarnos o asociarnos. Estaremos dispuestos a hacer los acuerdos necesarios en la medida en que decidamos integrarnos o asociarnos. Ahora, entonces, ¿cuándo aparece el verdadero problema en nuestras relaciones? El verdadero problema en nuestras relaciones surge cuando intentamos imponer nuestras ideas y creencias. Ahí surge el problema. Querer tener siempre la razón se va a convertir en un obstáculo para la convivencia. Entonces, en el integrarnos o en las relaciones necesitamos darnos cuenta qué es más importante para nosotros, vivir en paz o tener la razón. Esa es una reflexión muy importante en las relaciones. ¿Qué es más importante para mí? ¿Vivir en paz o tener la razón? Si para mí en las relaciones es más importante tener la razón, ¿qué decimos? No tenga relaciones, no se asocie. Si para usted es más importante tener la razón, no se asocie, porque entonces nunca va a encontrar paz en sus relaciones y nunca va a encontrar paz en su familia. Entonces, las relaciones, mucha atención con esto y los invito a que lo escriban. Las relaciones se vuelven difíciles, no por las personas en sí, sino por las creencias que nosotros cargamos. Voy a repetir eso, que me gustaría invitarlos a que lo escriban y que lo machaquen, lo rumeen, lo mastiquen un poco. Las relaciones se vuelven difíciles no por las personas en sí, sino por las creencias que nosotros cargamos. Ahora, y de pronto con esto doy respuesta también a lo que escribe Pedrito en el chat, cuando es necesario delimitar. Nadie está obligado a mantener una relación que no desea. Mucha atención con esto, por favor. Pilas, ¿por qué? Porque desde las creencias que nosotros manejamos, nos obligamos a mantener relaciones de un alto nivel de desgaste, de maltrato, de agresión, de insatisfacción. Entonces, un poco dando respuesta a la pregunta de Pedrito, si no existe la posibilidad de hacer acuerdos, no se meta en esa relación. Entonces, fíjense lo interesante de esto, y no sé si lo estoy explicando con la debida claridad, voy a repetirlo. Si no existe la posibilidad de hacer acuerdos, no se meta ahí. Entonces, fíjense que no es necesario ni siquiera, en muchos casos, Pedrito, delimitar. Es simplemente hacer el ejercicio de hacer el acuerdo. Ven, te propongo que hagamos un acuerdo sobre el manejo del dinero, sobre el manejo del tiempo, sobre el manejo de la sexualidad, sobre el manejo de la crianza. No, a mí no me vengas a hablar de acuerdos, yo no creo en esas tontadas. Ah, ok, es muy claro. Ay, perfecto, tienes toda la razón. Entonces, como no existe la posibilidad de llegar a hacer acuerdos para manejar unos temas en común y de esa manera tener paz en la relación, lo mejor es no asociarnos. Nadie está obligado a mantener una relación que no desea. Por lo tanto, mucha atención con esto, por favor. No hay que obligar ni sentirse obligado. Por favor, vamos a manejar en las relaciones el principio de la libertad. ¿Y el principio de la libertad en qué consiste? Consiste en darnos cuenta que lo único que nos une es la libre decisión de compartir un tiempo en común.
y de manejar seguramente otros temas en común. Lo único que nos une es una libre decisión, pero aquí no estamos obligados. No hay nada que nos obligue a permanecer juntos. Esto es una libre decisión. Voy al chat un momento, Susi. Y si haces acuerdos al inicio de la relación y luego te das cuenta que no se pueden cumplir, entonces vamos a reacordar. Vamos a reacordar tantas veces como sea necesario, pero la idea a la hora de hacer acuerdos, Susi y los demás, es que yo pueda acordar desde lo que es plausible, de lo que es, desde lo que se puede hacer. ¿A qué me refiero con esto? Como para que sea mucho más claro esto de los acuerdos. Ya dijimos, o ya les dije antes, que los acuerdos no son conductuales, sino son funcionales. Es decir, nos ponemos de acuerdo, negociamos cómo manejamos temas en común, pero no tienen que ver con la conducta del otro. Ahora, el acuerdo es desde lo que yo pueda manejar. ¿A qué me refiero? Como para que esto sea más fácil de comprender. Cuando yo saco un préstamo bancario, yo voy a tomar un préstamo bancario o un crédito bancario de acuerdo a lo que yo pueda comprometerme a cumplir. Entonces, mucha atención con esto, Susi y los demás. Todo acuerdo genera un compromiso. Entonces, el acuerdo y el compromiso siempre estarán asociados a mi capacidad de pago, hablando en el crédito bancario o en el préstamo bancario. Siempre estará asociado a mi capacidad de endeudamiento, a mi capacidad. Entonces, si yo voy al banco y les digo, señor banco, necesito por favor un préstamo muy sencillito de $100,000, el préstamo, pues el banco ve mis finanzas, ve mi historial y el banco dice, señor Castro, usted tiene unas aspiraciones a un crédito de $100,000, pero su historial crediticio y su respaldo económico solo nos permite prestarle $5,000. Es lo que usted puede, con su capacidad, llegar a pagar. Ok, perfecto. Entonces me quedarían cuotas mensuales de cuánto y con qué interés. De tanto. Ok, perfecto. Me comprometo a pagar eso. Entonces, qué pena la explicación tan larga, Susi y los demás, pero es que el acuerdo y el compromiso están asociados a mi capacidad. Por eso pongo el ejemplo del préstamo bancario. Es a mi capacidad. No es dentro de un ideal o un romanticismo, es dentro de mi realidad. Ya hablamos del apego, Cami, denme un minuto, hablamos de eso. Osquita, en ninguna relación ni familiar hay creencias muy fuertes que hay que mantener relaciones entre padres e hijos. Ya lo voy a hablar para allá, ya voy para allá, Osquita. Avanzo y ya les voy a responder. Entonces ya vamos llegando a esa parte. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar de la mente la idea de la obligación, por favor. Una cosa es sentirse comprometido y otra muy distinta es sentirse forzado. Voy a repetir eso. Una cosa es sentirse comprometido, otra es sentirse forzado. Vamos a manejar las relaciones desde el compromiso. El compromiso libera, la obligación aprisiona. Entonces, vamos a decir, y me adelanto un poco entonces para Osquitar en la pregunta o la inquietud que tienes, cuando conscientemente tomo la decisión de tener hijos, estoy adquiriendo un compromiso. El compromiso de apoyar a mis hijos mientras ellos no puedan valerse por sí mismos. El ideal, hablando Osquitar de un ideal, es que yo de los 0 a los 12 años pueda entregarle a mis hijos las herramientas necesarias, suficientes y necesarias con las que ellos puedan valerse por sí mismos, de los 0 a los 12 años. Pero estamos hablando de un ideal. Pero un ideal que no muchas veces logramos cumplir, o por lo menos en mi caso, porque me enfrento a mis propios sentimientos. Pero el ideal, extendiéndolo un poco, es que hasta los 18 años yo les dé a ellos la información y las herramientas con las que pueda valerse por sí mismos. Pero si yo de los 0 a los 12 años cada vez les doy más herramientas para que puedan valerse por sí mismos, cada vez van a depender de mí. Entonces vamos a decir que el compromiso con los hijos llegaría hasta los 12 años en un ideal.
pero lo vamos a extender, Osquitar y los demás, hasta los 18 años. Ya lo demás, podemos hacer acuerdos con ellos en el términos de tengo la capacidad de pagarte en este momento a la universidad, después me lo vas a devolver, pero son acuerdos que hacemos. Pero el compromiso llegaría única y exclusivamente hasta los 18 o 19 años. No más de eso con los hijos. Ya nosotros, de los 18 y 19 años en adelante, manejamos las relaciones con los hijos como si fuese una hermandad. Somos hermanos, estamos aquí en una dinámica en la que estamos aprendiendo, unos con más experiencia que otros, donde podemos mutuamente apoyarnos, pero no hay esta idea de padres e hijos. Dentro del acuerdo, Pedrito, estaría qué pasaría si no se cumple algún acuerdo. Sí, ¿cuál sería el resultado? No como castigo, sino como resultado. ¿Y qué pasaría? Pero el ideal, ¿cuál es? Que ni siquiera se contemple el qué pasaría, sino el ideal, ¿cuál sería? Que nosotros demos tal confianza a la otra persona para que no llegue a incumplir el acuerdo, sino que antes de que vea que le está quedando grande, pueda hablarlo y pueda ponerlo sobre la mesa. Ese sería dentro del ideal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos, o la invitación es que podamos empezar a manejar las relaciones desde la afinidad, desde los acuerdos y desde el compromiso. Vamos a decir entonces que comprometido, y los invito a que escriban lo siguiente, por favor, comprometido es aquel que por libre decisión, comprometido es aquel que por libre decisión acepta cumplir, participar, trabajar o desarrollarse en una sociedad o en una asociación, incluso en medio o a pesar de las dificultades. Voy a repetir eso porque puede que suene espeso. Comprometido es aquel que por libre decisión acepta cumplir, participar, trabajar o desarrollarse en una asociación, incluso en medio o a pesar de las dificultades. Yo me comprometí en el momento en que hice un acuerdo. Desde el sentimiento no es posible vivir en paz. Desde el sentimiento no es posible construir una relación o relaciones pacíficas, relaciones en las que podamos integrarnos. Con gusto, Ale, la última parte. Comprometido es aquel que, por libre decisión, acepta cumplir, participar, trabajar o desarrollarse en una sociedad o en una asociación, incluso en medio de las dificultades o a pesar de las dificultades. Entonces les decía, desde el sentimiento no es posible vivir en paz. Desde el sentimiento, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Sufrimiento y no amor. Y ni la paz ni el amor se dan por naturaleza. Así que para poder empezar a transformar nuestras dinámicas, nuestras familias y nuestras relaciones, vamos a trabajar en algo interesante. Necesitamos comprender algo fundamental. No soy dueño de nadie. Nadie me pertenece. Y nadie tiene ninguna obligación conmigo, así como yo tampoco tengo una obligación con los demás. Necesitamos sacar de la cabeza esta idea de ser dueños de nuestros hijos, dueños de la pareja, dueños de los padres, de los hermanos. No soy dueño de nadie. Nadie me pertenece. Nadie tiene ninguna obligación conmigo. Y tampoco soy responsable del bienestar de los demás, porque vamos a manejar las relaciones por los acuerdos, no por la obligación. Entonces, así como no soy responsable del bienestar de los demás tampoco son responsables de mi bienestar. ¿Qué vamos a darnos cuenta en la dinámica familiar y cuándo aparece el malestar en la dinámica familiar, además de todo lo que hemos dicho hasta ahora? El verdadero daño en las relaciones me lo hago yo mismo cuando interpreto lo que los demás hacen o dejan de hacer. Voy a repetir eso. El verdadero daño me lo hago yo mismo cuando interpreto lo que los demás hacen o dejan de hacer. ¿Desde dónde interpreto? Desde mis creencias, desde mi deber ser, desde mis expectativas. Por eso que decimos que
La primera persona con la que debo aprender a hacer relaciones o la primera persona con la que debo aprender a relacionarme es conmigo mismo. Si yo quiero tener relaciones sanas, si quiero tener relaciones pacíficas, con la primera persona con la que debo aprender a relacionarme es conmigo mismo. Necesito aprender a valorarme, necesito aprender a amarme, necesito aprender a hacerme cargo de mi bienestar. Necesito aprender a ser feliz por mí mismo y ese es el gran propósito de la Escuela de Magia del Amor, que cada uno de nosotros aprenda a ser feliz por sí mismo, perdón, y que cada uno además aprenda a tener una paz invulnerable. ¿Por qué? Porque ni el amor ni la paz existen por naturaleza. El amor y la paz son virtudes que desarrollamos en nuestro interior. Por eso decimos desde la Escuela de Magia del Amor que una persona que no ha aprendido a ser feliz por sí misma no puede establecer relaciones sanas. Y los invito a que escriban eso, por favor. Una persona que no ha aprendido a ser feliz por sí misma no puede establecer relaciones sanas. Una persona que no ha aprendido a ser feliz por sí misma, así es, Pedrito, será un peligro para los demás. Pero una persona que no ha aprendido a ser feliz por sí misma siempre vivirá desde la culpa y desde el culpable. Y si quiero tener relaciones sanas, si quiero tener una familia en paz o una convivencia en paz, necesito liberarme de la idea de la culpa y del culpable. Vamos a decir que con solo liberarnos de la idea de la culpa y del culpable, nos vamos a quitar el 80% de nuestros problemas. Solo con liberarnos de la idea de la culpa o del culpable, vamos a liberarnos del 80% de los problemas. Entonces, aquí, entrando ya en los últimos minutos de nuestro webinar y por fin, Isa, dando respuesta a tu pregunta, creo que nos surge después de este webinar una gran o una profunda pregunta, una profunda inquietud. ¿Cuál es el propósito de la familia a nivel espiritual? ¿Cuál es el propósito de la familia a nivel espiritual? La respuesta es instalar el destino. El único propósito de la familia a nivel espiritual es instalar el destino. Y a nivel espiritual, la familia solo cumple un propósito hasta los 12 años, porque el destino se instala desde la concepción hasta los 12 años. Por encima de los 13 años, la idea que nosotros tenemos de familia, voy a poner estos términos y en palabras de mi maestro Gerardo Schmetling, es una aberración. Y sé que puede sonar totalmente confrontador, sin embargo, así lo es. La idea que nosotros tenemos de familia actualmente es una idea que es generadora de maltrato, de agresión y de enfermedades psicológicas y físicas. Por eso mi maestro le llamaba una aberración. ¿Por qué? Porque no está orientada a la convivencia armónica, sino todo lo contrario, a mantener patrones donde utilizamos la ignorancia. Ahora, entonces, ¿qué quiere decir esto, Isa? Que por encima de los 13 años, la única razón por la que se mantiene una familia es por las creencias. Y las creencias son ignorancia, las creencias son ideas falsas. Las creencias, como comencé el webinar, no son leyes de la física, la química, la biología y mucho menos leyes universales. Las creencias son ignorancia. Entonces, la idea de familia que nosotros tenemos es una idea de ignorancia. Y siempre que nosotros vivamos la vida desde la ignorancia, lo que vamos a encontrar es que las cosas no funcionan. Lo que vamos a encontrar es malestar, es maltrato. Ahora, el destino, ¿a qué hace referencia? El destino hace referencia a todo aquello que a nosotros se nos dificulta, con lo que luchamos, con lo que peleamos, con lo que sufrimos.
Y el destino está en la mente de nosotros los seres humanos, representados por dos tipos de información: por el sistema de creencias y por los traumas psicológicos. Entonces, el propósito de la familia es instalar en nuestra mente el sistema de creencias y los traumas psicológicos con los que desde los 13 años en adelante vamos a enfrentar la vida. Vamos a luchar, vamos a pelear, hasta que algún día nos cansemos de sufrir, y cuando nos cansemos de sufrir, podamos darnos cuenta que la causa de nuestro sufrimiento no es externa, sino interna. Y cuando nos damos cuenta que la causa del sufrimiento no es externa, no son mis padres, no son mis hermanos, no son mis hijos, no es mi pareja, no son los demás, cuando nos damos cuenta que la causa del sufrimiento no es externa, sino es interna, tomamos la decisión de trabajar en nosotros mismos, en lo que llamamos la limpieza mental o la purificación mental, que lleva a la libertad interior o la libertad espiritual, que es cuando nuestra felicidad, nuestra paz y el ofrecer lo mejor de nosotros no depende de lo que sucede a nuestro alrededor. Entonces, volviendo, Isa, mm, ¿qué sucede? No tenemos obligación con nadie más. Y cuando hablamos de las correspondencias, que es parte de una ley de Escuela de Magia del Amor, una ley universal, solo sucede hasta los 12 años. Es decir, todo lo que yo viví hasta los 12 años, sí o sí tenía que vivirlo. No podía suceder de ninguna otra manera. Todo lo que sucede de los 13 años en adelante ya hace parte de mis decisiones. Y esto es bien interesante. Repito, todo lo que yo viví hasta los 12 años era inevitable. Tenía que pasar de esa manera para instalar el destino. Sin embargo, todo lo que yo vivo de los 13 años en adelante depende única y exclusivamente de mí. Entonces, dentro de esto que estamos hablando, surge una pregunta también bien profunda y bien interesante. ¿Cuál es la diferencia entre familia y hermandad? ¿Cuál es la diferencia entre familia y hermandad? La familia se crea por las creencias y su alto nivel de desgaste, de frustración, de maltrato y agresión. Y la hermandad es el resultado de personas con el mismo nivel de comprensión. Voy a repetir eso. La familia se crea por las creencias y su característica es el alto nivel de agresión, de maltrato que podemos encontrar. Y la hermandad es el resultado de personas con el mismo nivel de comprensión y se identifican por el nivel de paz que se maneja. Para poder manejar las relaciones en paz y en especial la familia en paz, los invito a que, además de la aceptación y del respeto, aprendamos a manejar dos conceptos claves para poder manejar las familias en paz. El primer concepto es la autoubicación. El primer concepto es la autoubicación. ¿Qué es la autoubicación? La autoubicación se da, y si quieren escribirlo, la autoubicación se da cuando no intentamos retener. La autoubicación se da cuando no intentamos retener, imponer, prohibir ni exigir nada a nadie. Repito eso, la autoubicación se da cuando no intentamos retener, imponer, prohibir ni exigir nada a nadie. Entonces, cada persona encuentra su propio lugar en la vida. Repito, cuando no intentamos retener, imponer, prohibir ni exigir a nada a nadie. Entonces, cada persona encuentra su propio lugar en la vida. Y la siguiente clave es la autoclasificación. ¿Qué es la autoclasificación? La autoclasificación se da, si quieren escribirlo, cuando no invalidamos, criticamos, juzgamos ni condenamos a nadie por lo que hace o por la forma en que lo hace. Voy a repetir eso. La autoclasificación se da cuando no invalidamos, criticamos, juzgamos ni condenamos a nadie por lo que hace o por la forma como lo hace o en que la hace. Y cada quien entonces encuentra las condiciones socioeconómicas necesarias para desarrollar sus actividades
de acuerdo con su propio nivel de conciencia. Y así la persona se clasifica dentro de los grupos que corresponden a su experiencia personal. Hay algo muy hermoso para manejar nuestras relaciones y en especial la dinámica familiar. Y le decía, además de la aceptación y el respeto, es permitir la autoubicación y la clasificación. Y es que cada persona pueda vivir a su manera. Y ahí es donde aparece el principio de la compasión. ¿Qué es el principio de la compasión? Comprender que solo viviendo la experiencia es posible superar la ignorancia que genera sufrimiento. Repito eso. ¿En qué consiste la compasión? La compasión consiste en comprender que solo viviendo la experiencia es posible superar la ignorancia que genera sufrimiento. Entonces, señoras y señores, para cerrar y ofrezco disculpas por las preguntas que se quedan en el tintero. Realmente, bueno, ya la socia lo escribió. Tenemos un viaje mañana tempranísimo, pero para eso está nuestra escuela de magia del amor. Pero para terminar, las familias o la idea de familia se origina en creencias y esas creencias no tienen nada que ver con los principios del amor. Si nosotros queremos manejar los principios del amor en nuestra vida y en nuestras relaciones, vamos a aprender a aceptar, a respetar, a permitir la autoubicación, la autoclasificación y darnos cuenta que una cosa es integrarnos y otra cosa es relacionarnos. Y que para integrarnos necesitamos afinidad y acuerdos. Eso es todo. Esto es un webinar que es simplemente unas puntaditas y un abrebocas y la invitación a ver nuestras relaciones de manera diferente a como nos lo han enseñado. Porque lo que se trata es cómo recibir información para dejar de sufrir, dejar de estrellarnos con los demás. Recuerden, el problema en nuestra vida no son los demás. El problema en nuestra vida son las creencias con las que nosotros abordamos a los demás. Renunciemos a ser torres de control, vivamos y dejamos vivir y permitamos sobre todo que cada persona aprenda a hacerse cargo de su vida. Y bonus track, no más. Hay algo muy bello en la información de Escuela de Magia que se llama la firmeza amorosa. Y la firmeza amorosa es la clave fundamental para todas las relaciones y consiste en no hacer por otro lo que el otro puede hacer por sí mismo y en no hacerse cargo de los resultados de las decisiones de otras personas. Ya con eso, nuestras relaciones se mejoran al 100%. El webinar queda grabado, estará en YouTube para que puedan verlo y repetirlo tantas veces como sea necesario. Y bienvenidos a nuestras clases de Escuela Magia del Amor que comienzan ahora en octubre con el módulo de el 22 de octubre, miércoles 22 de octubre, con el módulo de leyes universales en la vida diaria. No comenzamos con sociología porque sociología lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube totalmente gratis. Ahí sí les interesa esta información. Un fuerte abrazo para todos. Gracias por habernos acompañado por esta hora y media. Fuerte abrazo. Y a todos los que hace mucho tiempo no veía y a los que por primera vez también. Nos vemos después. Gracias a la socia, gracias a todos los que hacen posible esto.